a comenzar la ponencia de hoy. Bueno, en la actualidad constituye una necesidad reactivar y poner en su justo papel el relevante lo que es el materialismo dialéctico, el materialismo histórico. Por eso queríamos ver en este sentido cómo la concepción dialéctico-materialista se manifiesta en las investigaciones educativas, partiendo de que no se ve la pedagogía como una ciencia en algunos investigadores, en el contexto educativo, y además porque en el campo de la ciencia se ha precisado algunos intereses discriminatorios, y es por eso que veíamos acá reactivar o tomar como punto de partida la concepción dialéctico-materialista de la investigación educativa como herramienta para el perfeccionamiento de la gestión del proceso docente. Para eso, Ana Karina, para eso traíamos como primer elemento una idea que manejó Fidel Castro Ruz en el 1981, donde manifiesta que el maestro lo concebimos como activo investigador que toma partido ante los problemas y plantea soluciones desde el punto de vista de la ciencia y de nuestros intereses de clase. Por tanto, es una idea que debe regir todo el proceso docente educativo, el maestro como un investigador constante de todos los procesos que ocurren en los salones de clase. Vamos a ver primeramente la investigación como proceso organizado. ¿Qué significa la introducción intelectual del hombre dentro de la realidad con el objetivo de descubrir nuevos conocimientos que permitan dar explicaciones de los hechos y fenómenos que transcurren en la naturaleza, en la sociedad y en el pensamiento humano? Un concepto dado por Ariel Ruiz Aguilera, un doctor cubano, donde se manifiesta que lo fundamental que cosa es la introducción intelectual del hombre dentro de la realidad para descubrir un nuevo conocimiento y para dar explicaciones en este sentido. Por tanto, en la lógica dialéctica que se manifiesta en el proceso investigativo, nosotros debemos tener en cuenta reglas, leyes y principios que están dados primeramente por la determinación del carácter metodológico, que es el reflejo de determinadas cualidades generales, tendencias y relaciones de la realidad, que en este proceso de conocimiento aplicado, esto tiene una significación heurística constituyendo un fundamento de la predicción científica. Por tanto, nosotros en todo proceso investigativo tenemos que estar regidos, ¿por qué? Por el carácter metodológico que debe guiar nuestra investigación. Otro elemento es determinar la metodología general, que en primera línea está vinculada con la generalización de la historia del conocimiento y con las experiencias de la actividad cognitiva. Por tanto, tenemos que tener una metodología general. Para algunos, la metodología general que se utiliza es la dialéctica materialista, y para otros, otras tendencias que también se manifiestan en lo que es la investigación. Y además, reglas que sirven para relacionar los medios y el resultado del reflejo del objeto mediante el sujeto, es decir, cuando utilizamos los procesos básicos que serían la abstracción, la modelación, el análisis y la generalización, que forman parte de toda la actividad investigativa que nosotros realizamos. Ahora, cuando nosotros analizamos la lógica de la investigación científica de un fenómeno educativo, este exige primeramente tener en cuenta, como les decía anteriormente, la dialéctica materialista, que determina el abordaje general del fenómeno educativo, es decir, cómo nosotros vamos a hacer el abordaje de ese fenómeno educativo que nos permita llegar a las posibles soluciones sobre la base de qué cosa, de las particularidades específicas y propiciando las vías estratégicas de la investigación educativa, porque la investigación de forma general para todas las ciencias, pero la investigación educativa tiene sus particularidades, las que debemos tener en cuenta en el proceso investigativo. La estructura lógica y las particularidades que caracterizan la pedagogía como ciencia en su desarrollo histórico. Les decía al inicio que algunos teóricos manifestaban que la pedagogía no se consideraba como una ciencia,
y es una ciencia porque tiene su objeto de estudio y por demás nosotros debemos tener en cuenta esas particularidades para poder realizar todo el proceso investigativo. Y la estructura lógica y las particularidades del problema, así como de su objeto de investigación. Nosotros en el contexto educativo tenemos diferentes problemas que se manifiestan y que los procesos que se dan en los ambientes de clases, en las aulas, deben estar en correspondencia con esa estructuración lógica también y las particularidades del problema que vamos a investigar. Por tanto, existen vías y principios del conocimiento de los fenómenos y los procesos pedagógicos particularmente, que están dados porque sobre la base del camino de lo concreto, cómo existe la percepción y la representación hacia lo abstracto, donde lo concreto y lo abstracto constituyen el punto de partida y de la observación y la representación. Por tanto, si nosotros analizamos los procesos educativos que se dan en nuestras aulas, ¿de qué partimos fundamentalmente? De la observación y luego representamos a partir de la abstracción todos los procesos que se dan en el contexto educativo. Y sobre la base del camino de lo abstracto a lo concreto, donde las determinaciones abstractas nos llevan hacia la reproducción de lo concreto en el pensamiento. Allí lo vemos fundamentalmente en ¿qué? En la vinculación de la teoría con la práctica y viceversa en el proceso como ley fundamental ley dialéctica fundamental. Por tanto, la unidad de lo concreto y lo abstracto constituye una ley del proceso de conocimiento que caracteriza el curso del conocimiento desde el fenómeno hasta el problema cuando lo determinamos, hasta la esencia y hasta el objeto de investigación, por lo cual, como les decía anteriormente, constituye la ley de lo concreto y lo abstracto una ley rectora, porque refleja ¿qué cosa? Los fundamentos lógicos del conocimiento científico, partiendo de interpretar la relación entre la teoría y la práctica, como les decía, así como el curso del proceso científico investigativo. Nosotros debemos utilizar como método general o ley general para todo el proceso investigativo en el contexto pedagógico, la unidad de lo concreto y lo abstracto. ¿Para qué? Para lograr esa representación de todos los procesos educativos. A partir de todos esos elementos, entonces, debemos determinar qué cosa es el problema. Según el pequeño Larousse, plantea que el problema es la cuestión que trata de resolver por medio de procedimientos científicos, proposición dirigida a averiguar el modo de obtener un resultado conociendo ciertos datos, asunto difícil y delicado, susceptible a varias soluciones. Allí, como elemento general, vemos que asunto difícil y delicado, susceptible a varias soluciones y que en el contexto también educativo se dan esos diferentes problemas. Por su parte, Carlos Álvarez de Saya plantea que el problema en la parte investigativa es el porqué de la investigación, la situación propia del objeto, que provoca una necesidad en el sujeto, el cual desarrollará una actividad para transformar la situación mencionada y resolver el problema. Allí, si se observan, hay palabras que están subrayadas: situación propia del objeto, que tiene una necesidad y que hay que transformar una situación mencionada para resolver el problema. Problemas que se dan en el contexto educativo y que muchas veces los docentes no lo tomamos en cuenta y están afectando el aprendizaje, la calidad de la clase, la calidad de la educación de forma general. Por otra parte, Justo Chávez plantea que el problema científico presupone un momento, dado el cual no son conocidos, fíjense, como elemento fundamental no son conocidos el camino, los métodos y los medios de solución. A veces nosotros como investigadores nos planteamos problemas que si los analizamos está la situación allí palpable y es solamente que hagamos lo que tenemos que hacer y por tanto eso no constituye un problema científico, sino que el camino, como bien dice allí Justo Chávez, no son conocidos
ni los métodos ni los medios para su solución, y es necesario entonces realizar una investigación. Pero que además plantea Justo Chávez que hay que estudiar cuidadosamente si tiene solución y cuáles son los requisitos para su formulación. Cuando nosotros hablamos de formulación del problema, vemos allí como elemento fundamental que puede estar formulado en forma de pregunta o en forma combinatoria, es decir, en forma de insuficiencia, pero que estos elementos no son esenciales, pero sí a la hora del el elemento formal sí hay que tomarlos en cuenta. Todos estos elementos que hemos abordado anteriormente nos indican que hay una forma lógica que expresa un conocimiento problemático donde el investigador debe representar la esencia del fenómeno estudiado, manifestar las contradicciones entre el conocimiento y el desconocimiento, conducir a un proceso que debe coadyuvar en el esclarecimiento de la esencia del fenómeno estudiado, y que el investigador debe permitir juzgar si hay o no veracidad en la suposición de la incógnita descubierta o si realmente lo es. Porque a veces, en dependencia de la tendencia que nosotros utilicemos, ya sea una hipótesis científica o una pregunta, si es una hipótesis, nosotros tenemos que demostrar la veracidad de esa predicción que estamos analizando, y por tanto el investigador tiene que demostrar ese elemento, si es veraz o no, para lograr la transformación del objeto. Por tanto, según Dores Castellanos, cuando nosotros analizamos la actividad científica como proceso, observamos que en el plano genético el problema representa el eslabón del cual se parte, es decir, que nosotros tenemos que partir siempre de un problema para realizar una investigación, problema que tiene que, como les decía anteriormente, ser un problema científico. A veces analizamos y cuando vemos investigaciones, en vez de ser problemas científicos, son problemas administrativos que solo con una medida administrativa se resuelve, y por tanto es algo que debemos tener en cuenta, que la investigación se dirige a resolverlo, transformarlo y transformar con ello la realidad. Así la actividad científica está conscientemente organizada y dirigida a la detención y solución del problema. Es decir, que nosotros tenemos que llevar de un estado actual a un estado deseado, y que puede estar tanto en el plano cognitivo, que en este caso estarían las tesis fundamentalmente de doctorado, donde proponen nuevas teorías, o en el plano eminentemente práctico, es decir, usted propone un producto para resolver un problema práctico, que en este caso están fundamentalmente las tesis de maestría, donde solamente es el producto de la práctica lo que usted va a proponer. Por tanto, el problema es parte activa e inseparable de todo el proceso de construcción del conocimiento. Se desarrolla dentro del propio curso de investigación, del curso de la investigación, se modifica e incluso pasa a ser parte de otro problema. Es decir, que cuando nosotros analizamos un problema, tiene diversas causas que lo originan, pero usted como investigador no va a trabajar todas las causas. Usted hace por una jerarquización cuál es la que hay sus intereses y además tiene mayor peso en el proceso de investigación, y por tanto es hacia dónde dirige su investigación. No analiza las causas, pero solamente a partir de la determinación de cuál es la que está rigiendo o la que mayormente está afectando, usted determina cuál es la que va a trabajar desde el proceso investigativo. Por tanto, allí en el proceso de determinación del problema hay un elemento que nosotros debemos analizar, y es la problematización. La problematización, que según Ariel Ruiz es un proceso que se describe como un cuestionamiento del investigador, una clarificación del objeto de estudio y o un trabajo de localización, construcción del problema de investigación. Aquí, ¿qué hace el investigador? Interroga, cuestiona, discute, polemiza, debe definir el marco de referencia, es decir, todos los referentes teóricos que nos sirven de partida en el contexto de su problema, tanto en el espacio como en el tiempo, las relaciones entre los componentes, en este caso,
causalidad, lo que les decía anteriormente, los antecedentes consecuentes, la teológica, lo temporal, la esencia, el accidente, es decir, una serie de elementos que deben tener allí en dependencia entre dos o más variables, es decir, todas las variables que ustedes vayan a evaluar en su proceso de investigación, que puede ser en este caso descriptiva, observable o fenoménico, y que nos permite ¿qué cosa? La construcción sobre la base de lo observable, que en este caso sería una investigación en dependencia de las tendencias, explicativa, no perceptible sino inteligible, y del objeto científico construido. Por tanto, según Lenin, la dialéctica es inherente a todo el proceso de conocimiento del hombre, ciencia que debe enfocar también históricamente su objeto, investigando y sintetizando los orígenes y el desarrollo del conocimiento y el paso del no conocimiento hacia el conocimiento. ¿Quiere decir esto? Que la dialéctica va a regir todo el proceso investigativo porque nos permite ir de lo no conocido al conocimiento y viceversa, a partir de ¿qué? De la percepción viva al pensamiento abstracto y de ahí a la práctica, que es el camino final a ese conocimiento. Disculpen. Marx planteaba que la investigación debe apropiarse pormenorizadamente de su objeto, analizar sus distintas formas de desarrollo y rastrear su nexo interno. Tan solo después de consumada esta labor puede exponerse adecuadamente el movimiento real. Si esto se logra y se llega a reflejar idealmente la vida de ese objeto, es posible que al observador le parezca estar ante una construcción a priorística. Es decir, que usted tiene que investigar adecuadamente todo el proceso, el objeto de investigación para lograr decir que tiene un producto final y que verdaderamente se va a resolver el problema que se manifiesta en la práctica. Ahora, en el caso de la actividad científica tiene diferentes direcciones. Primeramente, asumir, en el caso en el contexto educativo, en el contexto pedagógico, asumir el carácter científico de la pedagogía, que no siempre se tiene esa concepción, reconocer la tradición histórica de las ideas educativas en el país. Quiere decir esto, que no podemos desechar lo viejo para alcanzar lo nuevo, sino que tenemos que partir de los elementos anteriores para poder llegar a nuevas concepciones. Y por último, asumir un método general dialéctico materialista que rija todo el proceso investigativo para poder nosotros lograr ¿qué cosa? Elevar la calidad de la educación, que es lo que a ciencia cierta quiere todo país, y más un país que está en vías del socialismo. Por tanto, si nosotros analizamos el problema, podemos decir que no es algo extrínseco del conocimiento, sino que es la expresión de su verdadero movimiento de lo conocido a lo desconocido. En un problema, el conocimiento acerca del desconocimiento de la esencia de tal o cual fenómeno siempre se halla en unidad dialéctica con el conocimiento de determinados aspectos que rigen el fenómeno estudiado. Cada problema verdadero siempre contiene una contradicción dialéctica entre lo viejo y lo nuevo, lo que les decía anteriormente, donde lo nuevo representa la negación de lo anterior, entendida esta como una negación dialéctica en el sentido de superar las limitaciones y llegar a una transformación que resulte un eslabón superior en el proceso del conocimiento. Por tanto, hay veces que nosotros observamos como cierta resistencia cuando se propone, incluso en nuestras propias investigaciones, en nuestras aulas de clase, a la hora de implementarlas siempre hay cierta resistencia porque se cumplen estas leyes dialécticas donde entre lo viejo y lo nuevo siempre hay un proceso de contradicción y que nosotros debemos superar a partir del propio proceso investigativo, donde demostremos la viabilidad, la pertinencia y la eficacia de aquello que estamos investigando.
Esto quiere decir que cuando nosotros planteamos un problema correctamente, exige un movimiento del pensamiento, de las ideas menos profundas a las más profundas y científicamente fundamentadas, lo que conlleva a un balance entre lo concreto, lo específico y particular, y lo general y lo abstracto, que son leyes de la dialéctica que nosotros debemos tener presente en todos los procesos. Ahora, cuando nosotros analizamos el proceso investigativo, siempre nos queda la interrogante a la hora de su formulación. La interrogante, disculpen la redundancia, ¿es una interrogante o una hipótesis científica? ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir en este sentido? Y cuando analizamos el planteamiento, en el caso del planteamiento hipotético, el conocimiento expresado en problema científico como una necesidad aparece ahora como un conocimiento probable. Es decir, usted está diciendo o va a decir que un posible problema puede ser resuelto si se aplica, por ejemplo, una metodología, un modelo, una estrategia. Eso es un conocimiento expresado en forma de hipótesis y también parte del proceso de problematización, que es algo que debe regir el proceso investigativo. En el caso de la problematización en la investigación, no es solo la formulación del problema científico, aspecto al que se refieren todos los textos de metodología de la investigación. Es además un proceso a través del cual el investigador, situado en el contexto en que se da el objeto, realiza toda una serie de acciones. ¿Cuáles van a ser estas acciones que va a realizar el investigador? ¿Cuáles serían? Bueno, la investigación a partir de esclarecer el problema en el marco de espacio y tiempo en que se da cada problema investigado, precisar sus manifestaciones en una situación determinada, es decir, determinar cuáles son las causas que originan ese problema, discriminar las condiciones y las relaciones implícitas en el objeto, es decir, cuáles son las condiciones en que se da ese proceso investigativo, determinar además las condiciones existentes tanto en el plano teórico como práctico sobre la base de la necesaria vinculación, teoría y práctica. Es decir, que nosotros debemos buscar cuáles son las condiciones, tanto desde el punto de vista de la teoría, que han manifestado otros autores sobre ese problema y qué está ocurriendo verdaderamente en la práctica para poder determinar los problemas que se manifiestan, determinar qué tipo de conocimiento es esencial para la solución del problema, precisar además cuáles son las insuficiencias del nivel de conocimiento existente a fin de establecer los puntos centrales acerca de cuál deberá recaer de manera priorizada la actividad investigativa. Como le decía anteriormente, ustedes tienen que determinar cuáles son las causas que originan ese problema, esos conocimientos, y a partir de allí se jerarquizan cuál es la que se le va a dar tratamiento en el proceso investigativo. Y por último, anticipar, proyectar las posibles soluciones sobre la base de su indagación y exploración. Usted hace una indagación primaria, es decir, ese diagnóstico fáctico a partir de lo que observa en el proceso, y a partir de allí puede decir cuál es el posible resultado que le puede dar solución al problema que está investigando. Por tanto, problematizar no se reduce solamente al momento de plantear el problema. Una cosa es plantear el problema y otra es resolver el problema mediante su tratamiento, su transformación y solución del proceso investigativo. Incluye tanto, es decir, la transformación como la solución del proceso investigativo, y además está presente en todo el desarrollo del proceso investigativo, y que a través del mismo se manifiesta desde la lógica cada vez más profunda y cualitativamente compleja el proceso de investigación. Esto quiere decir, que el proceso está presente durante toda la investigación, es decir, la problematización permite el tránsito de lo conocido hacia lo desconocido para obtener un nuevo conocimiento, y constituye la solución al problema que se ha venido transformando a lo largo de todo el proceso investigativo. .
Podemos decir entonces que ese proceso de problematización se da en unidad dialéctica entre lo racional y lo sensorial, a partir de reconocer la percepción viva, el pensamiento abstracto y la práctica, que constituyen una unidad que se da en cada uno de los momentos por lo que atraviesa la investigación. Se da en espiral como unidad, no como secuencia, no de manera lineal, como queda implícito en las diferentes perspectivas de análisis que se utilizan para el estudio de la metodología de la investigación. Quiere decir esto que el proceso de investigación va de lo teórico a lo racional, de lo racional a lo sensorial, de lo sensorial a lo empírico, y que permite ir de lo desconocido a lo conocido y viceversa. Allí se ejemplifica, es decir, se representa el proceso de investigación a partir de utilizar todos los elementos de la dialéctica que son indispensables para realizar cualquier investigación. Fuiste atrás. Quiere decir entonces que la problematización debe existir una relación entre lo empírico y lo teórico, entre lo sensorial y lo racional, entre lo objetivo y lo subjetivo, porque en toda investigación hay elementos objetivos y elementos subjetivos que van a estar palpables allí, entre la teoría y la práctica, y entre lo abstracto y lo concreto como elementos fundamentales a trabajar dentro del proceso investigativo. Por tanto, problematizar también implica la proyección inicial que hace el investigador con respecto a los resultados que pretende alcanzar a través de la investigación, que permite tener claridad en un posible resultado, y es imprescindible el análisis de lo existente, sus limitaciones, las insuficiencias y las carencias que se manifiestan en ese proceso investigativo. La negación de lo viejo, lo existente, que permite una aproximación al estado deseado como una transformación que representa una etapa superior en el desarrollo del objeto estudiado. Es decir, aplicamos allí la negación de la negación como categoría dialéctica, que no puede ser considerada como definitiva, pues es susceptible a nuevos cambios y transformaciones posteriores. Es decir, que a partir de ese proceso investigativo nosotros vamos también a tener transformaciones posteriores a partir también de la propia investigación, porque la investigación no termina con ese resultado, sino que hay que ir trabajando sistemáticamente para ir buscando nuevos resultados investigativos en cada uno de los procesos. Por otra parte, el proceso de problematización permite la consecución de la investigación y la transformación del problema como forma de conocimiento hacia formas más complejas que se expresan en categorías como la hipótesis. El conocimiento se va obteniendo en la investigación sobre el objeto y permite la negación dialéctica, que sirve de antecedente al planteamiento del problema. Y en el caso de la hipótesis, por lo tanto, es un conocimiento que niega dialécticamente al conocimiento nuevo, contiene una forma de probabilidad, el tránsito del conocimiento viejo al conocimiento nuevo, pero es a la vez conocimiento nuevo el resultado científico en forma de probabilidad. Es decir, que nosotros, cuando realizamos una hipótesis, es una probabilidad que estamos analizando, que nos puede dar un resultado en el contexto educativo para lograr la transformación de los diferentes procesos que allí se desarrollan. Si analizamos el carácter científico de las investigaciones que se realizan en el contexto educacional, estos tienen que estar identificados en la práctica escolar. Y hay que tener presente si tributan o no la teoría, si tienen un valor o no desde el punto de vista científico, lo que nosotros estamos proponiendo como resultado para transformar la realidad. Por tanto, existe una unidad indisoluble en función de la transformación de la realidad objetiva, que es lo que caracteriza la concepción del marxismo sobre la práctica, en este caso si lo vamos a analizar en el contexto educativo.
Es por ello que los problemas que identifican el maestro en su contexto como resultado de la experiencia práctica, que es el primer eslabón, son manifestación del fenómeno desde lo empírico, particular y concreto, pero también son el reflejo de lo abstracto y lo general que subyace sobre la teoría. Es decir, que nosotros debemos analizar, en el caso del contexto educativo, cuáles son las diferentes manifestaciones que se dan, que son resultado de nuestra propia práctica. Lo tenemos que ir evaluando a partir de la observación y, por tanto, eso nos permite, a partir de allí, realizar nuevas teorías para la transformación de los diferentes procesos. No se puede desconocer, en este caso, las condiciones concretas en las que se manifiesta el objeto, lo que indica que se deben considerar las condiciones, el lugar y tiempo en que se manifiesta este fenómeno, de ahí que el estudio de un determinado objeto con fines investigativos implique el establecimiento de los niveles de generalidad implicados. ¿Qué quiere decir esto? Que cada fenómeno estudiado no se manifiesta igual en todos los contextos. ¿Por qué? Porque tienen sus características particulares, tienen sus condiciones particulares y, por tanto, el maestro tiene que considerarlo a la hora de realizar cualquier transformación en el contexto educativo. Es por ello que sustentamos que ningún conocimiento en la ciencia es puramente teórico o práctico, es decir, que están implicados ambos elementos. La teoría se elabora a partir de las contribuciones particulares y no representa un conocimiento acabado y absoluto, sino que está abierta y debido a su carácter relativo. El abordaje investigativo de un problema que a primera vista pudiera parecer eminentemente práctico puede reflejar las leyes y regularidades del objeto y ofrece determinada elaboración general a partir de lo particular. Así tributaría también a la teoría, constituyendo todo un sistema de conocimientos sobre el objeto en estudio donde se vinculan fundamentalmente la teoría, lo teórico y lo práctico. Y cada objeto tiene sus manifestaciones singulares y las manifestaciones que se manifiesten, valga la redundancia, pueden asumirse como teoría con relación al objeto. Ajá. Por ello, el maestro tiene la necesidad de investigar ¿para qué? Para realizar un diagnóstico acerca del nivel real que poseen los estudiantes, caracterizar a los estudiantes para determinar los factores sociales y familiares que influyen en su aprendizaje y dar solución inmediata a los problemas que se manifiestan en la formación de sus estudiantes. Es decir, que son tres elementos que el maestro debe tener en cuenta a la hora de realizar cualquier investigación en el contexto educativo: el diagnóstico de los estudiantes, los niveles en que se manifiesta y los elementos que nos permiten a nosotros dar solución a los problemas que se manifiestan en el contexto educativo. Es por ello que cuando analizamos entonces el proceso investigativo debemos ver que el problema constituye entonces la necesidad, la hipótesis, la predicción de ese problema, el desarrollo es la construcción del conocimiento, el resultado del conocimiento teórico práctico que vamos a dar, y eso trae como resultado la transformación del problema o la resolución de ese problema. Podemos concluir entonces que el maestro no abandona el aula para hacer ciencia, la hace en su propia actividad profesional, y que el maestro posee la base del conocimiento científico y lo aplica para solucionar los problemas que se manifiestan en la formación de los estudiantes.